Cada día, millones leen el horóscopo sin pensarlo, como si las estrellas dictaran el destino. Pero la gran pregunta sacude al mundo espiritual. ¿Es solo entretenimiento inocente o es una puerta abierta a influencias que no provienen de Dios? Cuando el cielo habla, ¿hablan las constelaciones o habla el Creador? Bienvenido al territorio donde la curiosidad puede costar más de lo que parece. Esto es Fe sin filtros. Josué, ¿cómo estás, amigo? Bien, Cristian, súper feliz. Qué bueno. Contento. Es bueno comenzar así. Claro. ¿Cómo estamos? Bien feliz. Feliz, ¿Leíste el feliz. horóscopo hoy día en la mañana? Claro que no. ¿No? No, imposible. Este es un tema importante. Hay personas en todo el mundo que comienzan su mañana leyendo el horóscopo. E incluso esto permea la fe cristiana y hay cristianos que se levantan leyendo su horóscopo. Mira, yo creo que el problema no es solo leer de partida. El problema no solo es Está leer. claro, poner la Sino que, confianza ahí. claro, O ir a buscar respuestas. buscar la orientación es como, mira, y no nos hemos dado cuenta en algo. Yo creo que no sé si en toda Latinoamérica tendrá el mismo nombre, pero acá en Chile se le llama el pan de vida. Que O son los pancitos de vida. o pancitos de vida. Porque Eso somos de acá, en Chile le dicen todo hito. es claro, ocupamos Ya, esa pero recurso. eso, son extractos de la palabra en unos cartelitos así Unos pequeños. diminutivos. Sí, Entonces, estos extractos de la palabra son variados, están sí. ubicados en cualquier lugar de una casa, podríamos decirlo, y se saca uno, y de ahí muchas personas lo toman como si fuera un horóscopo en que el Señor le está hablando respecto, esto te pasará hoy, esto te pasa. Y muchas veces cae la casualidad de que justamente le pasa algo parecido y dicen, wow, o sea, el Señor me habla a través de esto. Mm. Pero no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo como si fuera un horóscopo. En vez de tratar de completar todo el consejo de la palabra, algo de y no solo versículos aislados. Lógicamente, entonces, la Biblia nunca presenta la dirección como un entretenimiento. Oye, ese es el punto. Entonces, ¿puede el cristiano justificar que esto es más bien solamente un entretenimiento? ¿O podría incluso ya decirse que hay una sutil dependencia espiritual de esto? Aunque nos riamos y todo, pero... Sí, lo que pasa es que cuando algo comienza, Cristian, no sé, ponte por curiosidad, por saber, por, no sé, un ejemplo, a ver, ¿será verdad? Veamos qué pasa con esto. Claro. Y no nos damos cuenta cuando esto comienza a influir en nuestras decisiones, en nuestras El expectativas. estado de ánimo. De repente puedo buscar, no sé, ¿tú qué eres, Gemini? Soy cáncer. Soy cáncer, allá. No, y yo busco y amanecí como en estado emocional neutro y leo, hoy será un gran día y me voy contento al trabajo. Claro. En vez de leer un trozo de la palabra que diga todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces, tener una actitud más bien de confianza, me voy positivista porque el horóscopo me dice que me va a dar bien. Claro. Ahora, justamente cuando nosotros empezamos a, a inspirar o a relacionarnos con este tipo de cosas, no sé, el positivismo, todo eso, podríamos entender realmente que estamos ejerciendo las mismas expectativas tanto en el positivismo, negativismo o la parte neutral. Nuestra esencia debería lógicamente estar arraigada y enfocada en lo que es Cristo en nosotros como persona, como ser. Y sabemos que el corazón humano es permeable. Sí. Sabemos eso. Lo que consumes realmente te forma. Ah, buen tema, porque de repente alguien podría preguntarse, pero ¿qué pasa cuando me ha pasado muchas veces que yo leo el horóscopo y resulta lo que dice ahí? Y el día estuvo de esa manera, o se me acercó una gente que quería hacerme daño y me dice, el horóscopo me decía, ten cuidado con los que se te acerquen. Y justo sucede, ¿qué pasa ahí? Mira, ¿Por eso qué? es un grado de misticismo y es una mezcla entre varias cosas, Cristian, porque, mira, desgraciadamente la religión, o pongamos nombre, el cristianismo en sí, latinoamericano, eh, ha tenido nociones, y no quiero decir en su totalidad ni generalizarlo, pero
muchas ramas han caído desgraciadamente en la ignorancia al respecto de estos temas. Y uno de los temas es, como hablábamos hace unos podcasts, es el mistificar las cosas. Un ejemplo. Era niño y recuerdo que andaba cercano a una calle, caminando, y venían personas que leían la suerte. Y yo digo Ya, dentro de mí, no, esta persona no se me va a acercar porque yo soy creyente, soy cristiano, y no ya. se me va a acercar. Y claro, a todas las personas que venían pasando, le decían, te leo, te leo, te leo, te Claro. leo. Y justamente a mí no. Entonces yo digo en sí mismo, no, a mí no me dijo porque la sangre de Cristo me cubrió. Ajá. Puede tener lógica, O pero, tenía cara de pobre y no iba a aportar. o tenía cara Puede ser. justamente de que no tenía dinero como para No aportar. era buen negocio acercarse. Claro, no iba a ganar nada. Entonces, uno o dos. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces la idiosincrasia latinoamericana, no generalizando lógicamente, nos hace tomar formas o sincretizar formas enajenadas al Evangelio. ¿Cómo digo Ajá. esto? ¿O por qué lo digo? No sé, es muy común del neopentecostalismo, ya sincretizar cosas, por ejemplo, la adoración y exacerbación hacia el pueblo de Israel, hacia el país de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, y como las cosas, no sé, ahora están muy de moda en el worship, la Ya. adoración en hebreo y las palabras en hebreo y estas cosas también que en contenido no tienen mucho, no entregan mucho, pero porque dice algo en hebreo es importante Espiritual. y espiritual. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que ver estas formas también. El horóscopo no es una regla para el cristiano y tampoco el pan de vida o pancito de vida, como dije recién, tampoco es así. Aunque alguien podría de repente decir, oye, pero toda escritura es inspirada y útil para redarguir, para instruir, etcétera, y cualquier trozo de la palabra podría ser bueno. Lo malo quizás es la forma en la forma que yo recibo esa información, como si eso fuera como el aquí y ahora. El problema está en que, imaginémonos, en un pancito de vida sale un texto que dice, y azotará a sus hijos en contra de la peña. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer como las cruzadas? Puede ser. Los caballeros templarios leían ese texto y ¿qué hacían con los paganos? Y hacían eso. Entonces, cada texto tiene que ir en su contexto. Ujú. Por eso a lo mejor no es bueno leer solo un versículo y tratar de al menos leer el capítulo y entenderlo. Claro, contextualizar, ver Meditar, su amplitud. claro. Ver su amplitud. ¿Dónde comienza esta idea? ¿Hasta dónde me llega la idea? ¿Por qué Ujú. lo dice? Bueno, es un trabajo más complejo, pero nos ayuda también a identificar que Dios es la guía del cristiano. Y entonces, ¿por qué tantas personas tratarán de buscar información o dirección en estos signos en vez de buscar la Biblia? Decimos a muchos, no solo cristianos evangélicos, sino a lo mejor cristianos católicos, que tienen su regla de conducta o su guía espiritual en la palabra de Dios, pero prefieren buscarlo en los signos zodiacales. ¿Por qué pasará esto? Porque están buscando simplemente su comodidad. Porque el horóscopo no confronta a la persona. El horóscopo le dice cosas positivas. Ok, A lo más, no sé, yo era pequeño y acá había un diario popular y en este diario popular en la última hoja salía el horóscopo y yo leía ni siquiera por curiosidad, yo leía porque iba en el diario y decía, qué random. Entonces, el dato random del el día de dato hoy. random del día. Entonces, el horóscopo no lo llamaba al arrepentimiento, sino que decía, mira, te va a suceder esto malo, pero no te decía Tú arrepiéntete. hiciste esto malo. Claro, claro, no, o sea, no es como el texto bíblico te confronta, Ok. te dice, oye, estás cometiendo esto malo, por lo tanto, como estás cometiendo esto, vas a tener repercusiones malas, vas a decir, oye, ¿por qué pasó esto? Y lo vemos en ejemplos como David, Sí. como Salomón, como Samson, como Judas y muchos otros, en los cuales cometieron un error y ese error les costó caro. Es Claro. más, Moisés, uno de los ejemplos más claros. Sí. Entonces, el horóscopo en realidad te dice lo que quieres oír, pero te miente de esa forma, no como la Biblia. La Biblia no te dice, es más, la Biblia es el único texto donde eh, los personajes principales, podríamos decir, vemos el versus. Un ejemplo, David ungido
¿cierto? Por parte de Dios, yo lo elegí, eres una persona que agrada a mi corazón, pero también vemos al David arrepentido porque cometió un adulterio. No, 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 no es no, ese. no No, es ese, no es ese. no, no Ya. es ese. No es esa persona. No, no es Oye, ese. eh, un cristiano cree que cree en la soberanía de Dios, ya que cree que los designios de Dios están sobre su vida, que uno le pertenece. ¿Puede al mismo tiempo creer que su carácter va a estar determinado por una fecha, por ejemplo, en que nació? Porque hay que entender que la astrología lo que hace es tratar de ubicar ciertos designios sobre cierto tipo de personas que nacen en periodos de tiempo. Por ejemplo, no sé, todos los que nacieron en enero y parte de febrero son de un signo y tienen ciertas características. En el fondo, el carácter es derivado de los tiempos en que naciste. Pero si Dios tiene el control y estamos bajo su dominio y su soberanía, ¿puede un cristiano entender que estamos bajo la soberanía de Dios, pero a su tiempo creer que su carácter está determinado por una fecha? Ahí hay una ¿Podría un cristiano eso? No, No. imposible. Hay una contradicción grandísima. El texto dice que si estamos en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Ajá. Por lo tanto, las cosas viejas Pasaron. pasaron, todas son hechas nuevas. Si soy Aries, ¿Ya? Si, ¿ya? si el, si el, si, ¿cómo se llama? Si el horóscopo dice que yo soy Aries por la Claro, fecha en que nací. por la fecha en que nací, no significa que soy una persona iracunda. O si soy Piscis, no quiere decir que soy una persona emocional. No. Y es más, el texto nos invita, según Gálatas, nos invita a dar fruto del Espíritu Santo. Ajá, y pide a todos igual el mismo fruto. Entonces, Es, como independiente de la fecha en que naciste. lógicamente, Entonces, es más, es ok. un fruto. Ya, es interesante porque la palabra dice que nosotros podemos tener cierta forma de ser por nuestros ambientes donde hemos sido creados, por la influencia del pecado en nosotros, etcétera, pero luego de ser adoptados hijos, el camino es solo uno, que es llegar al carácter de Cristo. Sí. Seamos extrovertidos, introvertidos, hayamos nacido en enero o en agosto, la invitación a todo creyente es que el carácter de Cristo habite en nosotros Sí. y que hagas morir todo lo anterior para que ese carácter sea el reflejo de lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, bajo esa premisa, obviamente lo que plantea el horóscopo es tú naciste así y así te mueres. Claro, no puedes cambiar porque supuestamente... Evolucionas dentro de tu marco, pero la invitación de Dios es una invitación un poco más amplia. Todo lo anterior en tu carne no es un aporte real para lo que yo quiero para tu vida, entonces ahora necesito mudarte o cambiarte en una nueva criatura, Sí. en todo el sentido de la palabra. Sí, no, y es más, es teológicamente incoherente. Y aquí es como digo recién, es un poquito de sincretismo. Es un poquito de sincretismo Para la gente que no mistérico. entiende qué es lo que es el sincretismo, Es una ¿qué es? mezcla de religiones. ¿Creencias? De creencias. O sea, yo creo en Cristo, pero también creo en los santos, un ejemplo. Creo en Cristo como también creo en la Pachamama, o en la Madre Tierra, Ajá. o en los astros. También Eso, sería, creo en Cristo o creo en el Dios creador del universo, pero también creo que la Pachamama o es lo mismo. Mezclamos y digo, no, le pongo otro nombre, pero es lo mismo. no, es la mezcla justamente. A ver, voy a decirlo sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Es que en una iglesia evangélica, cristiana, protestante, Nos ten- metamos en el área chica, ¿ok? sí, tengamos colgadas banderas ¿De qué? banderas del país de Israel. Ya, ¿qué conexión hay con eso? ¿Qué conexión existe? De hecho, ni Es- siquiera esa bandera conecta con el pueblo de Israel, Es más, histórico. voy a decir algo. La estrella llamada Estrella de David Ya, ok, sí. no es un símbolo que ocupó David. No. Es un símbolo posterior. babilónico Sí. que Salomón sacó de una de las esposas que tuvo como idea del dios Baal. Entonces, eso es sincretismo. Yo te voy a tener que botar la remera o polera que tengo. Tener un menorá
Que es un candelabro con 7 bracitos. con 7 bracitos. El menorá, un candelabro de 7 bracitos, Sí. que representaba en el antiguo templo de Israel la presencia de Dios o el Espíritu de Dios. Ajá. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios hoy? Morando En medio de nosotros. en medio de nosotros y con nosotros. Bueno, toda esa simbología tiende siempre a... Somos los seres humanos, nos atrapamos mucho con esto de tratar de que nos expliquen las cosas espirituales y nos lleven a lo material, porque es lo que vemos, nuestra realidad hoy día más tangible es esto, lo que vemos, lo que tocamos, ¿ya? Entonces, somos muy volubles a las cosas que nos pasan. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de la astrología y el horóscopo, por supuesto, no es otra cosa de tratar de manipular lo no visible y darle carácter de inmediatez. O sea, no sé, hoy no sé qué, estás a punto de no sé qué, pero no tiene ningún sentido. O sea, no aporta nada a tu vida más que como casi una cuestión agorera, porque Sí. no sería profética, sería agorera, sería como te dijo el futuro. Hechicería. Mi hijo te dijo el futuro, dame tu mano ahí. Hechicería. Sería. Mira, tenemos que también, Cristian, yo creo que dividir dos cosas. Una cosa es la astrología y otra No. cosa muy importante es la astronomía. Ahí se confunden. Que es diferente. Muy diferente. La astronomía es la ciencia Que estudian los astros, pero en torno a cómo evoluciona el universo. a cómo evoluciona. No cómo se conecta con la realidad humana y cómo aplica los designios de ella. Sí. Y la astrología es esta forma que no es, que si bien es antigua, pero no por eso quiere decir que es verdadera, es una pseudociencia que quiere responder justamente a lo que tú me dices. Sí, a O sea, los designios. a los Cómo los designios astros influyen. conectan o influyen con la realidad humana. Sí, ¿Ya? justamente. Ahora, la popularidad moderna de este horóscopo, ya, porque esto no es tan moderno, pero la popularidad que agarra en estos tiempos, ¿revela un hambre espiritual o más bien una vulnerabilidad ante engaños espirituales? ¿Qué crees que tú puedes hacer? Este boom del horóscopo, este boom de la... ¿Será que el hombre está buscando respuestas espirituales o más bien se deja engañar nomás y lo hace ver vulnerable? Sí, yo creo que son ambas. Ya, Son una las dos. mezcla. Son las dos. Por eso estoy tratando de hablar de la idea del sincretismo de esta mezcla de ideas. Porque hay hambre espiritual, pero mal Ay. direccionada. Mal direccionada. Recordemos que la palabra dice en el Nuevo Testamento, dice que en los postreros tiempos Sí. se amontonarán a oír lo que quieren oír. Hay una necesidad, pero hay una necesidad de oír alimentación que te adapta, que a ti te gusta. Como tú bien planteabas, el Evangelio es transformador. Ya la salvación nos da un regalo y nos trae consigo una responsabilidad que es someternos al designio de Dios. Entonces, obviamente, como vivimos en la carne, ese designio pelea contra la carne. Entonces hay una lucha que lo que quiere es destruir la carne y hacer vivir en nosotros lo espiritual. ¿Ya? Pero todo lo que tiene que ver con hambre espiritual, que más bien lo único que quiere es sumar placer, sumar bondad, sumar cosas buenas y sin confrontación, obviamente es un hambre Mira, y media ahí, golosa nomás. Po. sí, ahí tiene mucho que ver cuando A esto de puros que pasteles están comiendo. ¿No? justamente cuando la iglesia no responde con profundidad. Y aquí con profundidad, lógicamente bíblica, teológica, que, a ver, me he dado cuenta este último tiempo que muchos jóvenes necesitan respuestas de forma tangible. Sí. Cosas que ellos digan, wow, me hiciste dejar de pensar como pensaba respecto a esto. Y es más, Pablo invita a Timoteo a presentarse ante Dios como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Sí. O sea, haces un trabajo con la palabra para poder interpretarla bien y poder aplicarla de forma correcta. Y las iglesias hoy en día no están dando respuesta espiritual ni bíblica a estos A estas asuntos. necesidades, estos vacíos. Hay como vacíos legales en la ley, aquí hay vacíos, porque nosotros queremos dejarlo vacío. Tenemos todo lo necesario para llenar la necesidad humana. Sí. Dios ya nos dejó la revelación necesaria para
saber de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el camino que Él quiere y lo que nos corresponde saber. No dejó todo, dejó lo necesario para cumplir su plan, básicamente. Entonces, tenemos lo necesario para lo esencial que Dios pide de nosotros, pero el hombre siempre anda buscando más bien cosas que tienen que ver con Él, lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él busca. Y es más, Cristian, agregando a eso, y voy nuevamente a lo que hablé en un momento quizás del worship o estas ideas, démonos cuenta de algo. Y tomemos mucha atención cuando estamos en una congregación, en una iglesia, Ajá. donde se exacerba desde mí para ti. Lo que yo hago por ti. Yo te amo, yo te busco, y yo esto otro. Pero nunca desde el ámbito ya de alabanza, de canciones, nunca adoramos a la persona que dio por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Nunca decimos, tú eres, por ejemplo, una canción que me gusta mucho, tú eres el Dios que adoramos, Sí, que es todopoderoso y soberano. sí. Es que ahí está el tema principal. Cuando uno conecta con la fe, o más bien la fe te alcanza, ya, y comienza esta vida en Cristo o esta nueva vida en Dios, pasamos a una nueva naturaleza, a nuevos objetivos, etcétera. Entonces no podemos seguir viviendo de la misma manera, tampoco podemos seguir los mismos objetivos que antes. Todo es transformado. Y en ese contexto, ¿tú has conocido alguna vez o has escuchado de algún creyente que haya tenido estas prácticas ocultistas o astrológicas que sintieron que de alguna manera no estaba bien y a raíz de dejar esto de lado y acercarse más a la verdad o a la verdad que está en la palabra, hayan tenido cambios espirituales? ¿Has visto algún ejemplo de eso en tu entorno o hayas escuchado algo así? Sí, mira, la verdad es que es muy común dentro de podríamos decir, de las escuelas, las academias de teología. Es muy común ver, es más, personas, estudiantes de teología que envanecen su conocimiento en base solamente a lo escritural, a lo que están aprendiendo, la ciencia. Y gracias a eso vemos conductas totalmente contrarias a lo que dice por lo menos el texto bíblico. ¿Por qué? Porque lógicamente, y siempre se dice que un buen estudio de la palabra tiene que ir con oración, búsqueda constante del Señor y lógicamente ayuda del Espíritu Santo. Obvio que estos libros no tienen nada que ver con literatura humana. Hay Lógicamente. una verdad de Dios revelada ahí y tenemos que ir a la fuente misma del autor para poder extraer de ella. O sea, hay algo espiritual en la lectura, definitivamente. Entonces, estas personas he visto algunos casos de que ya después de esto terminan, no sé, hablando no sé, como decíamos recién, de la Pachamama, de ideas astrológicas, de los signos Y al revés, gente que venga de ese mundo y que se haya encontrado con la palabra, que haya entendido que Dios es soberano y que Él tiene la respuesta a muchas de las inquietudes de los seres humanos y que las va revelando de acuerdo a Él quiere. ¿Has visto a alguien que haya salido? Es más, estas personas que practican, no sé, la astrología, y todo, son personas relativamente creyentes en Dios. Sí. No, Al igual que los tarotistas, mucha gente entienden que lo espiritual positivo está en esta figura del Dios cristiano. claro. ¿Ya? Y que también entienden que hay fuerzas negativas en esto. Y ellos están como en el limbo. Están como en el limbo, están como en el intermedio, como que están Como luchando. que reciben un don desde la deidad, lo ponen al servicio de las personas. Claro, Pero ellos no se involucran con la responsabilidad del creador de esos dones. claro. ¿Sí? Nunca le preguntan en el fondo qué es lo que tú quieres, más bien es como tomo esto y digo, la gente que conecta con los muertos O aparentemente. sea, ese punto, por ejemplo, que recién nombraste, David, y justamente es importante de verlo. El don, dice la palabra, que está puesto para está dado para que crezca en medio de la iglesia, para ejercerlo en medio de la congregación, para el crecimiento y fortalecimiento de la congregación. ¿Por qué crees, amigo, que hoy la iglesia minimiza la influencia o el potencial de influencia que tiene la astrología en los creyentes? Si la misma Biblia dice que tengamos mucho cuidado con la adivinación y la consulta a los astros.
¿Por qué minimizamos esto así como, ya, pero no le ponga, no crean que es tan importante, es un juego? Porque, ¿Por qué esa actitud? porque desgraciadamente lo asociamos con lo extremo. Con lo extremo. Brujería, rituales, tarot. Sí, pero ¿por qué? La pregunta es otra. La pregunta es, ¿por qué la gente le baja el perfil? ¿Por qué el cristiano dice, no es tanto? O sea, ¿para qué hacen este tipo de programas sin fe, sin filtro, hablando de la astrología y del horóscopo, si en realidad no es tan malo? Lo que pasa es que no existe ni la adivinación light, ni la adivinación progresiva o dura. Por supuesto. Solamente esa adivinación. ¿Y por qué la gente le baja el perfil? Porque no han entendido que cualquier tipo de adivinación nos lleva al mismo resultado. ¿Es falta de conocimiento bíblico? Mucha falta de ¿Es conocimiento falta de bíblico. vivencia bíblica? No, o sea, es falta de todo, Cristian, yo creo. Tanto conocimiento bíblico como un encuentro real con el Cristo de las Escrituras. Pasa, yo creo, lo que tú dijiste. Tenemos un gran número de nuestras congregaciones bastante ignorantes, no por falta de conocimiento, no por falta de acceso al conocimiento bíblico, sino porque definitivamente decidimos no adquirir ese conocimiento. Recuerda lo que dice Proverbio, el consejo es adquiere sabiduría. O sea, involúcrate tú en esa búsqueda. Sí. Valórala y búscala. Entonces, nuestras iglesias tenemos celulares en 28.000, ¿cómo se llama? Versiones Sí. de la Biblia. Tenemos acceso como nunca antes al conocimiento bíblico, a todo el apoyo. Pero aún así creo que somos profundamente ignorantes al Dios que servimos. Entonces creo que al no conocer el celo del Señor, al no conocer cuál es su carácter y lo que Él nos exige, relativizamos el potencial de cada una de las cosas que para Dios están fuera de foco. O sea, la palabra dice claramente que no nos volquemos a la adivinación, porque en el fondo lo que hacemos es confiar en alguien que no es Dios. Partamos por ahí. Sí. Y que no miremos a los astros, porque como tú bien, dijiste al inicio del programa, es como orarle a los astros habiendo un creador detrás de ellos, que es lo más grande a lo cual tú puedes acercarte. O sea, hay un problema Ahora, grave. simplemente la Biblia prohíbe estos actos. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos entender que es el creador del universo quien conoce nuestros pensamientos. Por supuesto. Y Él sabe cómo nuestros pensamientos, nuestras decisiones se empiezan a deslizar poco a poco hacia los que nos va a corromper. Sí. Poco a poco. Ahí hay hemos perdido o nos engañaron, el adversario, con que Dios ha dicho. Hoy día se reputa esa palabra igual que en el Génesis. Mira, yo sé que Dios te dijo, pero mira, no es tan así. O sea, sí es así, pero no es tan... Cuando empezamos en ese relativismo de la verdad, entonces obviamente nos deslizamos profundamente hasta el fin del túnel. Sí, y mira, ¿y cuál es una de las ideas que recién tenía en mente? Basándonos en el mismo texto bíblico y basándonos en toda esta como visión latinoamericana de la iglesia. La letra mata. Y el espíritu vivifica. Entonces, todo lo espiritual que me lleve como a llevar una vida más o menos ordenada me sirve. Y todo lo que es letra me mata. La teología es mala porque mata el espíritu. Claro. Y creo que lo dije, pero el texto está apuntando a la letra de la ley, que era la que mataba. Sí. No a la letra del estudio, para poder informarnos, según el texto bíblico. Por lo tanto... Porque vemos en Proverbios que Dios, todo lo contrario, nos invita, nos estimula a buscar el conocimiento de Dios, por supuesto. De Dios. ¿Okay? Ahora, ¿el horóscopo puede llegar a influir en el comportamiento de una persona por autosugestión, por ejemplo? Sí. Todo lo contrario, yo parto y dice, hoy día te irá bien. Y tú creas esa realidad a través del pensamiento. ¿Ya? Sí. Es una verdad, ¿ah? No es una cuestión... De hecho, cuando tú lees los salmos y todo, la actitud humana, que fue una creación que Dios puso en nosotros, determina mucho de lo que nosotros vivimos. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando yo me determino a hacer algo, hay algo de Dios ahí. Y si ese algo es algo positivo, mayor aún, te irá bien. Entonces, obvio, si alguien te dice, hoy día te irá bien y tú te vas muy contento, te atrapa eso y después te fue justo bien. Sí. No, es Te va atrapando eso. Es una autogestión, Una autosugestión, perdón. ¿Sí? Autosugestión muy real, muy real. ¿Por qué? Porque, como dices tú,
si te dicen hoy día te irá bien y te va bien, tú dices, wow, o sea, las palabras tienen poder en ese sentido. Y la Biblia dice que sí, las palabras tienen poder, pero ¿qué palabras tienen poder? La palabra de Dios también nos invita así a que nosotros no seamos una fuente de dos tipos de agua, que Sí. nos invita a ser de un solo tipo de agua. Además que la gente no lee la palabra cuando dice, dile al justo que le irá bien Sí. y que comerá el fruto de sus manos. Sí. No necesita otra cosa. Dios ya dijo, si te esfuerzas y llevas una vida justa, te irá bien. No te irá bien el lunes y el martes no, te irá bien. Pero primero debes cumplir la confrontación. Sí. Yo primero actúo y busco el reino de Dios y su justicia. O sea, yo me transformo a la imagen de su Hijo, vivo de acuerdo a los parámetros de Dios y me esfuerzo, entonces te irá bien. Ahora, la Biblia va más allá. Va más allá porque no todo, por lo menos nos indica que no toda influencia es psicológica solamente. Porque una cosa ya, ok, te irá bien de forma psicológica y tú dices, ah, ok, y te predispones a hacer las cosas correctamente bien. Y eso no está mal, o sea, decir, No. ok, hoy día me voy a enfocar, quiero hoy día hacer las cosas correctas y las cosas te salen bien producto de qué, de que tú mentalizaste y dijiste, ok, voy a ordenar las cosas, voy a hacer esto primero, segundo, tercero, cuarto, y te funciona. Y tú dices, wow, sí, es verdad. Eso no está hablando solamente, no está hablando de este orden psicológico. La Biblia va más allá. ¿Por qué? Porque Pablo nos habla de que tenemos que discernir los espíritus. Aprender a discernir. No todo es demonio, pero tampoco todo es neutro. Ese es el punto. Bueno, de hecho, una de las habilidades más grandes que tiene el adversario de Dios es cuestionar ni siquiera la veracidad de las palabras de Dios, sino cuestionar paso a paso. Porque en el fondo la obediencia a la verdad es la que obviamente trae paz, trae bendición. Si en alguno de los puntos no sigo las instrucciones correctamente, me quedan pernos en la mano, como cuando armo un mueble. Sí. Dios nos dio un instructivo para que ese mueble funcione bien. Pero yo también puedo largarme por mi lado al hacerlo, sí. Sí. Y vas a armar mucho de ese mueble, pero Sí. te puedes quedar con piezas en la mano, mueble chueco. Ya, el adversario es muy tranquilo. Mira, sí, camina para allá donde Dios te dijo, pero libremente, por donde tú quieras. ¿Ah? Si un poquito por acá o por allá va a Todos los llegar caminos igual. llevan a Roma. No es, claro, no es que el adversario va a decir, no vayas para allá. No es. Es inteligente. el adversario. Mientras más perdido estés de tu objetivo y del blanco, para él es mejor. Por eso que creo yo que la entretención es un gran problema. Es un gran problema. Un gran problema. Sí, sí. ¿Por qué? Porque al final, cuando comenzamos a entretenernos y a distraer nuestra mente conforme a lo que nosotros pensamos que podría ser, no sé, leer el horóscopo me define de esta forma, hacer esto es definido de esta forma. Oye, si logro hacer esto, es porque lo predefiní, lo predispuse. Por ahí hay personas que dicen, levántate de mañana y di, se me va esta palabra, soy ganador, soy ganador, sí, sí. soy una persona preponderante, importante, y te vas a sentir así. Pero la Biblia me invita a hacer todo lo contrario. La Biblia me invita a decir, ¿sabes qué? Yo soy fuerte, pero fuerte en Cristo. Y no fuerte para soportar estas cosas malas, no, sino que soy fuerte para solamente vivir porque Él me dio vida. Y me la dio en abundancia, lógicamente. Claro. Pero producto de eso es que nosotros deberíamos entender que Cristo es quien define mi identidad. Y no yo defino a Cristo como Él es. Claro. Nosotros lo que conocemos del Señor son sus atributos. Ajá. Y no lo conocemos en totalidad. Por supuesto. A ver. Sus atributos deberían establecer claramente lineamientos de cómo debemos conducirnos y de qué manera. O sea, el mismo decálogo no es solo un checklist, sino más bien una manifestación de sus atributos para que les conozcamos a Él. No se trata de portarse bien, se trata de ser como Él. Justamente. Entonces, pero los seres humanos parece que nos atrapamos. Muchos del, respóndeme aquí, ahora ya rapidito. ¿Me va bien o mal? ¿Me va bien o mal? No es como, no se trata de que te vaya bien o mal, debes seguir este camino. Sí. No, pero yo creo que me vaya bien o mal. Bueno, la Biblia habla en el Pentateuco, dice las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si quieres que te vaya bien, obedece a lo que Dios quiere. No se trata de simplemente si te va a ir bien o mal. Eso depende. No, y es más. Mira, tú dijiste algo importante.
el decálogo no es un checklist. O sea, no es algo para que nosotros veamos, ya, cumplo con esto. 8 de 10 No, estamos. 8 de 10. No. Es más, tuvo que venir Cristo para dar cumplimiento a lo que no se podía cumplir, a lo que el ser humano no podía cumplir. ¿Para qué? Para ahora hacernos vivir en Él. Y mira, hay algo que comúnmente en la iglesia se habla y se dice, busca la santidad. Y yo quiero decir algo, Cristian. La santidad está en Cristo. Ajá. Y como la santidad está en Cristo... Ahí se malentiende. Porque Dios siempre nos ha dicho que en cuanto esté en nuestra carne es muy difícil. No se lleva con la santidad de Dios. Y el camino a alcanzar la santidad es refugiarnos en la figura de Cristo. Él nos imputa su santidad. En Él. Estando en Él. Ahora, ¿cómo estoy en Él? Obedeciéndole, buscándole, asumiendo que puedes pecar, pero que abogado tienes para con el Padre, Claro. que no tienes que transformarlo en una conducta. Claro. Porque, Pero, mira, es algo muy importante esto, porque hay muchas personas que han vivido, y aquí no hago una crítica, lógicamente, a las personas que han vivido en distintos tipos de flagelos, ¿ya? Adicciones, cosas muy aberrantes. Y hay personas que que entran en el Evangelio cambiando podríamos decir, una adicción por otra. ¿A qué voy? Cambié una adicción, no sé, al dinero, pongámosle, para no ser siempre enfocado a lo mismo, la droga y el alcohol. Ya, al dinero, tener avaricia, ahora por la iglesia. Entonces ahora estoy todos los días metido en la iglesia. Claro. Y eso me hace sentir como soy santo porque estoy todos los días. bueno, bajemos más todavía o ajustemos la mira y digamos, ¿por qué tenemos esa dependencia del profeta, del apóstol, del pastor, de una comunidad, si la verdad revelada la tengo en las manos? Ahí también, porque quiero la respuesta rápida, Sí. porque quiero que me oren y me digan, te va a ir bien, Dios te ama, Claro. y este año va a ser tu mejor 2026. Y mira, y que yo creo que no hay problema en ese tipo de oraciones, pero No, digo la está la confianza que dependencia. está. Quiero que Dios me hable, voy a ir a la iglesia. Claro. O voy a, como decíamos el otro día, voy a diezmar para que Dios me devuelva. Sí. No es así. Hay muchos cristianos hoy día que ya ni siquiera tienen mucha conexión con la comunidad y vienen el domingo o vienen en fechas especiales, de hecho, solo para agradecer a Dios que les fue bien. Sí. Saqué un título y el niño va con el título y toda la iglesia ahora, y porque se lo devuelvo a Dios. No, Dios quiere nuestra vida, no un acto simple. Y yo siento que de alguna manera el horóscopo trata de interpretar la vida, trata de interpretar como unos shots de la vida, Sí. ¿ya? Pero Dios quiere involucrarse en toda tu vida, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Mira, Jeremías 10:12 dice, no aprendas del camino de las naciones ni de las señales del cielo tengas temor. O sea, si vas a tener temor de alguien, no debe ser de los astros lo que dicen, ni lo que aparentemente apuntan de tu designio. Teme al Creador. Sí. Él es el que le dio orden y sustenta todas las cosas. Es más, y no sé si te recuerdas, en los años 70, 80, por ahí, la gente siempre estaba, podríamos decir, con un miedo latente a la venida del Señor. Y Ajá. siempre que pasaba algo, la gente miraba al cielo diciendo, se oscureció, ¿qué pasó esto? Y es más, los mayas, una de las profecías mayas del 2012, decía que iba a haber un eclipse, que se iba a oscurecer todo durante 3 días aproximadamente, y que en ese cambio iba a haber un cambio de ciclo y que se iba a acabar el planeta. Ajá. ¿Ya? Yo estuve cuando se acabó el mundo en el 2000. Yo Y también. después también en el 2012 también. Sí. Y hubo acá en Chile hubo una por el 2003 también que dijeron que También. se iba a acabar. Sí. Y Fue no. espectacular ese acabado mundo. Sí, yo lo recuerdo con mucho Lo recuerdo agrado. con mucho cariño. Pero el asunto está en En mi que. plano pasado de vida. No, y es más, el otro día hablamos cuando hablamos de los seres espirituales como Sí. espaciales, el UFO. Hablamos de una nave que supuestamente se está acercando. Ay, no me acuerdo cuál era el nombre. No sé. Atlas. Hoy día yo me acordaba ayer, dije, hoy habían dicho esto y no pasó nada. Pero hoy día las noticias hablaron de que se acerca a velocidades demasiado rápidas y que pasará cerca de la Tierra, no sé cómo es el asunto. Pero Hay que ir al encuentro. ese es el punto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?
por qué vemos que, no sé, estas señales son como la puerta que Cristo viene? Es más, la palabra dice que estas señales habrán, pero el Hijo del Hombre Aún no ha de venir. Sí, no ha de sí. venir. Sí. Sí, porque fíjate, desde el principio de los tiempos, desde la relación del ser humano, Dios le dice, no pongas tu confianza aquí, no te harás imagen de nada de lo que esté en esta tierra, ni de lo que está en el cielo. O sea, no me puedo hacer no tatuaje. quiero que pongas ningún tipo de imagen tu confianza. No. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, que nos encanta poner los ojitos ahí en las imágenes. Ni de lo que está en los cielos, o sea, ni siquiera de las cosas espirituales, trates de imaginarle. No ocupes la IA para ver cómo son los ángeles, porque va a ser una interpretación de la IA nomás. Claro. No es que los ángeles vayan a ser así. O sea, Entonces, y menos que adore ese tipo de cosas, ponga tu confianza Claro. en esas cosas. Por muy bueno que haya sido una película X, Jesús no era como el Franco Sefirelli. Tampoco Entonces, era como el de Chosen. ¿Cómo? Como el de Chosen tampoco era. ¿Tampoco? No me hagas esto. Yo casi oraba mirando la cara del de Chosen. Yo creo que Me mucho les pasó. emocionaba mirando. Pero no estoy diciendo que sea una mala serie. Excelente No, serie. excelente. La llevaron a cabo muy buena. Muy bien. Pero no es la imagen de No nuestro es Señor. como Alpo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Nosotros somos nos encanta abrazar lo que no podemos abrazar. Porque de alguna manera Dios nos hace mirar espiritualmente las cosas y finalmente nos estimula a la búsqueda. Sí. Siempre estimula. Las parábolas eran una estimulación a Sí. la búsqueda. No dejaba punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. No. Era punto 1, punto 2, punto 5 y ve tú cómo lo resolví. Eso es una parábola y de hecho una parábola es algo que por consecuencia geométrica no se cierra, no es un círculo, no es una circunferencia, queda abierto. El cierre lo tiene que dar la persona que y interpreta. de hecho Jesús dijo, les he hablado en parábola para que no entendieran. Para que una cuestión racional e inmediatista no requería una profundización del conocimiento para ir a buscar esa verdad, ¿ya? Entonces, los seres humanos, por esencia, vamos a buscar lo inmediatista. Eso va a ser seguro. Porque lo inmediatista lo que hace es saltarnos el proceso, es saltarnos la profundidad. Sí. Entonces, pero el problema del horóscopo es que empieza a sustituir primero la soberanía de Dios, ¿o no? Sí. Niega que el Espíritu Santo esté guiando al cliente, ese es otro tema. Es algo colateral, el poner mi confianza en Él. Le estoy diciendo al Espíritu, no tienen la capacidad de guiarme correctamente por mi día, así es que prefiero ver la hoja que me dice aquí. Claro. Reduce la identidad humana a un signo zodiacal, lo que te decía, el potencial ya está, bueno, si naciste en abril, tú serás siempre así. Sí. O sea, ejemplos. Quien nació y es Piscis, le encanta el agua, un ejemplo. Supuestamente. ¿Qué le gusta a los Tauros entonces? Claro, ¿qué le gustan los tauros? Y gente le dice eso, ¿no? Y que los cánceres. Yo una vez tuve una compañera de trabajo que había pasado por el cristianismo y ella se fue a este tema de la astrología. Y me decía, no, es que tú naciste, y me dijo así, tú naciste a tal hora y tu equinoccio es tanto y tanto y tú tienes fijación. Tienen harto tiempo. Sí, demasiado. Y tienes, ¿cómo fue? Tienes como ascendencia A y yo... Y te rige el Claro, día en luna. Claro, y yo voy y le dije, muy interesante, pero el Espíritu Santo me dice otra cosa y yo me prefiero guiar por él. Ajá. Y es... De hecho, hay algo medio maquiavélico en esta mirada porque presenta un destino impersonal. Digo lo siguiente. Cuando tú le dices Tauro, una que dice, Sí. para esta semana los Tauros no sé qué, ¿y todos van a vivir lo mismo? O sea, estaríamos todos planificados como Todos los robots. Tauros están ¿Y a dónde está una relación viva con el Dios personal que en el fondo va tratando con cada ser humano para llevar, con cada uno de sus hijos, para llevarlo a la imagen de su hijo Jesús? Entonces, obviamente hay mucho... O sea, obviamente... Hay mucho del enemigo en esto. Claro, obviamente un Mentira. creyente, y aquí queremos aseverar con Cristian, un creyente no debería estar ligado lógicamente al horóscopo. No. No, es imposible que un creyente pueda estar ligado al horóscopo. ¿Afecta entonces su cristianismo Sí. estar confiando, hasta jugando con el horóscopo? Sí, no, lógicamente. ¿Por qué? Porque nos aleja de la verdad central.
¿Qué nos dijo el Señor? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Si Él dice que estará con nosotros, ¿por qué nosotros deberíamos Como dudar? cuando un hijo de nosotros dice, papá, tengo miedo, papá, tengo miedo, papá, tengo Claro. miedo. Y anda todo, papá, tengo miedo, porque la luz, papá, tengo miedo. Y de repente uno ya, y dice, ya, corta, si yo estoy aquí. Claro, ¿Qué te va a pasar? claro. Es como, es un poco claro, una alegoría media chistosa, No, no, pero ahí va. Pero claro, porque un ejemplo, yo ayer también tomé a mi hija en mis hombros para ver un show de luces Ajá, y ella me decía, no, tengo miedo. Te estoy afirmando yo. claro, O sea, si yo te tengo afirmado, ¿por qué? Si te vas a caer tú, me caigo yo primero. claro. O sea, hago lo posible por caer yo y tú quedes bien. Esa confianza, eso que yo le digo a mi hija, yo mismo debería entender que Dios hace conmigo. Interesante eso, porque finalmente es impresionante cómo los seres humanos tratamos de adaptar. Somos mega egoístas, mega egocéntricos, incluso hasta pensamos que Dios gira alrededor de nosotros. Hedonistas. Por supuesto, somos idólatras desde ese punto de vista, pero mal, de nosotros mismos incluso. Eh, pero en el fondo somos servidores de un Dios eterno y grande, y por lo mismo, por tener esa concepción de esa grandeza de Dios, es que deberíamos caer rendidos por su amor, porque Él tiene todo el poder para destruirnos y desea no hacerlo. Es más, se toma el tiempo, nos da los espacios, nos seduce, nos abre posibilidades, y nosotros seguimos siendo rebeldes. Entonces, cuando tú ya se supone que siendo creyente te das cuenta de esto, o sea, tú deberías servirle todo y en cada minuto a este Dios eterno y grande. Entonces, Sí. pero toda esta influencia, porque eso es una influencia, y lo que más risa me da a mí es que, vuelvo a decir, que todo pensamiento anti-Dios es súper sutil. Ujú. Para el que está entrenado en la escritura y vive su vida en Dios, su vida devocional y trata de ser, el Espíritu va a decirte enseguida que una pequeña desviación te puede llevar al pecado. Sí. Enseguida tú cierras la puerta, corta, como si tu ojo te da ocasión de hacer, córtalo. Si tu mano te da ocasión de, córtalo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque dice que una pequeña cosita te puede destruir tu vida. Una lectura del horóscopo, perdón, puede ser muy divertida en un contexto de compañeros de trabajo. Pero si tú ya, oye, leámoslo de nuevo, Claro. prefiero no leerlo nunca. Justamente. Yo aprendí, no sabía, porque antes, no sé, 20 años atrás era muy, oye, ¿qué signo eres tú? Hoy día se da mucho, pero antes era un poco más, creo yo. Sí. Creo yo, no sé. Y yo ya era cristiano, entonces no sabía cómo responder. Es que el punto está en eso, Cristian, que nosotros como creyentes deberíamos entender que quien define nuestra identidad es Cristo. Nueva criatura somos en Él, somos santos porque Él es santo y Él hace nuevas todas las cosas. Ajá. Nosotros deberíamos estar refugiados en Él y no porque seamos ignorantes o temerosos de estas cosas, sino porque nuestra confianza nos van a estar puestas justamente en ellas Claro. y están puestas en Cristo. Entonces, seguir con esta dinámica de decir, no sé, el texto dice, los cielos muestran la gloria de Dios Sí. y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Sí, pero el énfasis no está puesto en los cielos, Claro. sino que está puesto en el Creador. Por lo tanto, si Dios es tan creador, maravilloso, detallista con los cielos, pues nuestra vida es Sí, aún eso más es detallista. muy importante, que nosotros a través de la verdad bíblica, a través del conocimiento de Dios, no es solo una cuestión de conocimiento, es una cuestión de ver en el Creador cómo quiere tenerlo. Por ejemplo, cuando alguien tiene ansiedad, que es muy común, cuando alguien tiene incertidumbre y cuando tiene crisis personales, el horóscopo le ofrece una falsa sensación de control, de que todo va a estar bien, de que ya está designado que te va a ir bien. Sí. Entonces él como que baja la ansiedad. Pero la palabra dice que traigamos todas nuestras cargas al Señor, que Él las va a llevar, no las va a enmascarar, las va a llevar. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. La confianza que tenemos que tener en Dios es más alta, entonces corremos bajo ídolos, eso es. Por nuestra necesidad y ceguera corremos tras Sí. estos ídolos. Es más, hay una canción que me hiciste recordar, se llama Que amigos Nos es unirnos, Cristo. nos es Cristo, Sí, un himno unirnos. antiguo. Que amigos nos es Cristo, que llevó nuestro Todo dolor. dolor. ¿Y para qué? Para que todas las cosas llevemos en oración ante Dios. Sí.
todas las cosas, no hay ni una necesidad que Dios no pueda suplir. Pero nosotros debemos estar viviendo bajo los designios de Él. Y quiero ser redundante en esto. Nosotros como creyentes estamos llamados a dar fruto de justicia. Y el fruto de justicia es mostrar y ser como Cristo y poder en nosotros Sí. hacer crecer el carácter de Cristo. Yo creo que a veces los cristianos no tienen conciencia de cuál es nuestra responsabilidad y el verdadero por qué estamos en esta tierra, ¿ya? Sí. Uno es llevar el mensaje porque eligió a los seres humanos, compartir el mensaje. Y dos, darle gloria a Él, que significa básicamente mostrar en nosotros su carácter. Sí. Darle gloria es mostrar en nosotros su carácter. Sí. No se trata de alabanzas, no se trata simplemente de alabanzas, perdón, sino la transformación que Él provoca en nosotros es manifestar al mundo quién es Él. Si Cristo ha transformado mi vida, yo soy un testimonio vivo de su gloria. Entonces, pero el creyente se queda con el hecho de ya, soy salvo, se cumplió el propósito, ahora ahí aguantemos hasta el final. Y no, hay una transformación que debe ser celosa, que debe ser cuidada por amor a Él, no por tratar de tener una doble moral ni ser más que el mundo. No, se trata de que por amor yo responda a ese propósito de ser transformado por Dios. Sí. Eso es todo. Y es más, Romanos 12 nos invita a eso. Romanos 12 nos invita a eso. Que seamos transformados A la imagen. por medio de la Sí, sí, sí. transformación Sí, sí. del Espíritu Santo. Que no nos amoldemos a El este mundo. tiempo, Sí, es muy importante. sino que seamos transformados. El texto está hablando de una metamorfosis, de una metanoia. Y hay que separar esta palabra porque la raíz griega meta es fuera. Es algo fuera, totalmente anexo. Esta transición no es nuestra. Es mediante el Espíritu Santo. Viene desde afuera hacia adentro a cambiarnos. Y es como el capullo de estas mariposas. Claro. O sea, nos cambia Es mudar, es dejar la otra piel, es literalmente cambiarte a otro puerto, a otro cuerpo. otro propósito, otra visibilidad. Es como literalmente, ¿tú has visto cuando las culebras o los serpientes cambian la piel o cuando estos capullitos se transforman en mariposas? Cuando tú miras esa piel, y de hecho en el capullo es más potente porque lo que tú ves de un capullo es un gusano Sí. y lo que sale es un gusano con alas y hermoso. Tiene algo de conexión con lo que fuiste, pero es otro propósito, es otra cosa. Entonces, por eso que de alguna manera hagan pues morir vosotros lo terrenal. Entonces es como trabajen en cortar todo este tipo, de podar estas cosas que no están bien en ustedes y dejen esa piel que no les corresponde. Sí, justamente. Eso es fuerte, eso es bonito, pero Es doloroso. profundamente transformador. Sí, no, y cualquier transformación, y hay que agregar, cualquier tipo de transformación que podamos vivir, duele. Nos cuesta horrores poder cumplirla, llevarla a cabo, pero recordemos que no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo, Sí. es con la ayuda de Él. Entonces, Ahora, tratando de entender y llevar como a conclusión de alguna manera lo que está pasando, es como un cristiano no necesita la ayuda de un horóscopo, no la necesita porque su identidad, como tú bien dijiste, está en Cristo, no en los años ni en los meses. No, su identidad depende de la imagen del Hijo. Su futuro está en las manos de Dios. Así que busca en Dios esas respuestas. Su guía diaria no viene del diario ni de la aplicación que te manda el último horóscopo, sino viene del Espíritu. Y si quieres, para ayudar, lo que podemos decir es como volvámonos a la Escritura, volvámonos a Dios, volvámonos a la búsqueda, dejemos de lado, ni siquiera juegues con el horóscopo. O sea, sácalo de tu... porque hay gente que realmente le afecta. sí. Yo conozco una persona que dijo, yo era tan buena para el tarot, pero ni por broma lo menciona, porque de verdad parece que sí tenía tal confianza en esas cosas que estaba atrapado, era como su Dios. Entonces ya no es un tema ya de juego. Claro. Pero el problema es que el juego, aunque no te afecte hoy día, ese pequeño juego te puede llegar a llevar a eso. Sí, es como una bola de nieve. Sí, es igual. O sea, no mire al vino cuando rojea, no dice que el vino está malo, dice que no veas las cosas que los demás ven en el vino. Lo ocupan para tapar cosas, lo pasan para divertir, lo ocupan para olvidarse, para desinhibirse. Todo eso yo no quiero que pase contigo. No mires al vino cuando rojea. Claro.
O sea, no te atrape el dinero, no te atrape este tipo de cosas, que no te atrapen, son utensilios. En el caso del horóscopo no sirven ni para hacer aviones de papel, o sea, no. O sea, para prender el fuego de una, Eso podría ser de por una una barbecue, carnecita. una carnecita. Sí. Volvemos a hablar de las carnecitas en este programa, ¿ah? Algo pasa. Sí, algo pasa. Sí, ¿Podríamos hablar con el director? sí. Creo que también podría ser. Sí. Estamos en Fuego Cruzado el día de hoy hablando acerca del horóscopo. Si es una necesidad de un creyente esto, ¿es simple juego o hay una puerta que lamentablemente se abre a una verdad espiritual que es contraria a Dios? Una buena forma de poder ayudarnos en esto y poder plasmar tus ideas es que en el chat de ideas nos diga, yo fui adicto al horóscopo. Hermano, yo creo que no es tanto como ustedes dicen y nos plantean su mirada. Eso va a ayudar que nuestra comunidad crezca. Pueden seguirnos en las redes sociales, nos pueden activar la campanita, suscríbanse al canal y sobre todo compartan este video. Agradecemos a todos los que ya nos están escribiendo. Saludos a todas las partes de América Latina que ya nos envían saludos. Así que un abrazo grande para ustedes. ¿Algunas cosas a considerar para el cierre, Josué? Sí, total dependencia. Total dependencia, Cristian. El horóscopo no es un juego porque sí, si bien tiene muchos aspectos psicológicos en la mente de cada uno de nosotros, también tiene aspectos espirituales que nos llevan a buscar cosas que no deberíamos buscar, primeramente. Ok. Y segundo, nuestra vida tiene que estar anclada en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Él es nuestro alimento. Transformemos eso. Si en la mañana tú te abrías tu app y veas un horóscopo así por chiste, pero mentira, ¿verdad? Como digo yo. Y si no es así, y si es como ese juego, hable tu Biblia, pero con confianza, no así como, ¿qué pasará? No, háblame. Sí. Yo necesito guía para este día. Sí. Y no solo leas un texto, date un pequeño tiempo de 10 minutos donde puedas orar, donde puedas pedir dirección al Espíritu, que por convicción y por designio de Dios está aquí y está en ti, dentro de nosotros, para guiarte. Sí. Si vas a buscar la verdad se va a manifestar. Justamente. Si tú estás tocando la puerta por algo, el Señor va a abrir. Y no solo va a abrir, se va a abrir la puerta, sino Él va a vivir contigo y te va a guiar para lo que Él desea para ti, que es lo mejor, más allá de lo que tú deseas. Sí. Entonces creo que cuando empezamos a hacer esa transformación de cómo iniciamos los días, cambia mucho cuando uno dedica tiempo a la oración en la mañana o en la madrugada. Cambia mucho cuando uno se va a acostar y hay oración. Sí. Tus ansiedades bajan. Empiezas a descansar en el Señor y tu cuerpo incluso lo empieza a sentir. Sí. No es solo tu mente y tu espíritu. Tu casa lo siente, tu pensamiento lo siente. Es una muy buena oportunidad que tenemos para tocar estas temáticas, para poder limpiar un poco la casa, para poder decir, miren, saquemos esto, no estén ni siquiera en nuestras conversaciones porque no es edificante. La misma palabra dice, ni siquiera hablen entre ustedes lo que ellos hacen en secreto. La forma de vivir de ellos que no está de acuerdo a lo que yo planteo, ni siquiera lo conversen. Sí. No, No es tema para ustedes. no es tema. Porque sabe que mientras vivamos en esta carne, también estamos sujetos a pasiones que nos pueden desviar de la verdad. Sí, justamente. Seamos cuidadosos de cuidar nuestra casa, cuidar lo que nuestros hijos están viendo, lo que nuestros adolescentes están viendo, lo que nosotros estamos consumiendo. Sí. ¿Cierto? Sí, es lógico que tenemos que hacer esto, Cristian, y de verdad tomen esto como un consejo de personas que no es que no lo hayan vivido, sino que tenemos muchas ideas al respecto y muchas conexiones con personas que sí lo han vivido, y especialmente nosotros que quizás no tuvimos conexión con esto, pero sí con otras cosas que nos quedan de ejemplo. Sí. Algunas cosas al finalizar el capítulo de hoy. Es muy importante que nosotros podamos hablar estas temáticas. Creo que al ver el video y compartirlo con tu familia, tus amigos, con tus pastores, incluso con tus amigos, porque también es una tremenda oportunidad incluso evangelizar a quienes que están atrapados en esta necesidad de dirección. Porque eso es lo que están buscando, dirección. Sí. Ya no lo saben, pero buscan dirección. Nosotros tenemos la verdad viviendo nosotros, tenemos escrita la verdad y tenemos la guía del Espíritu para poder explicarle a otros acerca de esta verdad. Primero, vivamos esa verdad, confiemos en Dios y segundo, abramos esa verdad a quienes que están sedientos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios. Sus almas están pidiendo a gritos que sean guiadas a Dios mismo. Entonces ocupemos esto no como ¡oh, qué terrible el horóscopo!
Primero, si lo estás haciendo, arrepiéntete, deja de lado eso y ahora ocúpalo como una oportunidad de incluso decir, ¿sabes qué? Yo cada mañana me levantaba y leía el horóscopo y decía, wow, ¿qué viene para el día? Ahora cambié eso y me arrodillo o dedico un tiempo de oración con un café ahí sentado hablando con Dios y me di cuenta que Él dice, todo te va a ayudar a bien, incluso las cosas malas que te puedan pasar. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esas son las verdades que hoy día necesitamos. Esas son las verdades que nuestra alma necesita. Esas son las verdades que nuestras sociedades necesitan. ¿Algún saludo? Ya se nos está yendo el tiempo. No. Solamente animarlo a que se Ajá. suscriban. ¿Ya? Saludos, lógicamente, a las personas que nos han estado escribiendo. Vamos a darnos un tiempo por ahí, Cristian, Para quizás, responder, para claro. responder claramente. Pero por eso mismo, comenten, hagan interrogaciones, pregunten. Y, lógicamente, un saludo a todos aquellos que nos han estado escuchando. Bueno, amigos, felices de haber terminado un nuevo capítulo. Ha estado muy entretenido. Gracias, Josué. Gracias, señor director. A todo el equipo de Fe Sin Filtros. Aquí termina un nuevo capítulo. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima oportunidad. Adiós.